Esta es una frase acuñada por el doctor Gray Turner en el año de 1944 y que pues desafortunadamente todavía conserva la vigencia. En cuanto a la incidencia, como mencionaban en una de las charlas en la mañana, a partir de la introducción de la colecistelectomía laparoscópica, se presenta un incremento en la injuria de la vía biliar dado por la curva de aprendizaje. En 1991 la incidencia se reportaba en el 2.2%. Hay algunas series que dicen que ha disminuido al 0.6%, pero aún sigue siendo discutido también, como lo mencionaban. Parece que se conserva en una meseta y que la incidencia realmente no ha disminuido mucho. Esto es posible, se mencionan en algunos, ya que no todas las series mencionan algún tipo de injuria que no genera mayor intervención ni tratamiento, ni endoscópico ni médico, sino que simplemente se soluciona solo. En cuanto a esta clasificación endoscópica es útil porque nos permite decir qué se puede hacer, pero ante todo qué no se debe hacer, que me parece a mí importante en una injuria de la vía biliar. Intentar hacer procedimientos de tipo heroico puede conllevar a mayor morbilidad, a mucho mayor daño. Entonces, se da una clasificación de, primero, fuga biliar sin un daño significante de los ductos biliares, y el otro es un daño ductal significante con o sin fuga, que puede ser o una ligadura o clipado o una estenosis cicatrizal generada pues por elemento térmico o simplemente por fibrosis. Entonces, como decía, importante porque pues una fuga biliar sin daños significantes es lo que más fácilmente puede entrar a repararse, y aquellos daños ductales significantes, algunos definitivamente no tiene papel ahí la endoscopia, al menos por ahora, y se reserva el manejo quirúrgico. Esto es clipado de la vía biliar, como se puede ver, todas son láminas de nuestro servicio, en donde simplemente hacemos el diagnóstico y llamamos al cirujano para que entre a terminar el estudio y la reparación. En cuanto a la fuga biliar, se sabe que es común después de todas las colecistectomías laparoscópicas. Algunos se presentan por los que se llaman los ductos subvesicales. Hay algunos estudios en los que se hace de rutina, pues como estudio clínico, como estudio académico, ultrasonografía, y se ha encontrado que hasta en el 24% de las personas post-Colelat presentan algún tipo de fuga, y que la gran mayoría, casi todas, se resuelven sin ningún tipo de intervención y sobre todo sin secuelas. Tan solo se presenta una fuga significante entre el 0.8 al 1.1%, y como dato también importante, se ha visto que en la mitad de estos pacientes siempre se manifiesta algún tipo de problema técnico o de complicación intraoperatoria. Luego, quien manifiesta eso sabe que ya el riesgo de que se presente algún tipo de inconveniente es mayor. En cuanto al diagnóstico en fuga biliar, solo fuga biliar, esta presentación ocurre a veces en la primera semana, pero a veces hasta 30 días después, hasta un mes después de haberse realizado la colecistectomía. Como decía, fugas menores de los ductos de Luschka o del muñón cístico, y pueden haber fugas mayores que son, pues semejan las salidas por DREN o por tubos en T, y muchos de ellos están asociados a otros signos clínicos como son fiebre, ictericia o presencia de hilio. Diagnósticos, pues sabemos la ultrasonografía es de alguna utilidad, igual que TAC abdominal, pero ante la sospecha clínica de una fuga biliar, ahí la colangiografía endoscópica
casi que pasa o es el examen de elección, ya que permite la localización en el 95% y a su vez puede ser ser un procedimiento de tipo terapéutico y solucionar el inconveniente. Aquí estas fugas biliares, esta mañana el doctor Rico hablaba de cifras, eso es discutido, no se sabe cuál puede ser de alto grado, bajo grado, pero básicamente desde el punto de vista endoscópico, aquí clasificamos, alto grado es en la que al hacer la inyección del medio de contraste ocurre una rápida extravasación del medio. Muchas veces no se necesita mayor presión al hacer la inyección y ya se puede detectar el tipo de fuga. Y las de bajo grado son aquellas en las que cuando se hace la canulación de la vía biliar y se inyecta el medio de contraste, se requiere una buena presión para poder hacer evidente la fuga. Afortunadamente en estos casos también se ha visto que el 75%, las 3/4 partes de estas fugas provienen del remanente del muñón cístico. Esta es aquí una fuga a partir del muñón cístico, se alcanza a ver el clip, se requiere el llenado de la vía biliar y ejercer un poco de presión para hacer evidente la fuga, es de mucho más fácil manejo. En cuanto a la terapia endoscópica en fugas biliares, el objetivo sigue siendo la eliminación del gradiente de presión transpapilar con el objeto de derivar toda la producción de bilis a su sitio normal, que es el duodeno. Aquí se ha abocado las inserciones de stent, las esfinterotomías o ambos. En pacientes jóvenes la tendencia es la inserción de stents de bajo calibre, que son los de 7 French, sin papilotomía con el objeto de preservar el esfínter. Y en aquellas fugas en las que se presentan cálculos o existe algún otro problema, pues es necesario la esfinterotomía y las inserciones de stent también muchas veces. Algo importante es que en aquellos casos en donde se va a hacer la inserción de un stent sin esfinterotomía, se prefiere la utilización, como les decía, de stent de bajo calibre con el objeto también de disminuir el riesgo de la pancreatitis, que como se sabe es una de las complicaciones inherentes a un procedimiento, y si se hace la inserción de un stent de más calibre, el riesgo se puede incrementar. Esta es una vía biliar, aquí se alcanza a ver, está canulada, aquí está una guía hidrofílica y se observa la extravasación del medio de contraste a través del muñón cístico. Aquí se ha logrado canular y hacer la inserción de un stent, este es un stent 7 French, con lo que se va a garantizar allí que el flujo de bilis llegue al duodeno. Y la otra cosa, lo normal de duración de estos stent después de una inserción endoscópica es de 4 a 6 semanas y proceder al retiro. Esto, otra cosa, solo la esfinterotomía, sobre todo cuando son fugas pequeñas del muñón cístico, puede ser suficiente para, como decía, disminuir ese gradiente transpapilar y lograr el cierre de la fístula. Existen otras alternativas, además de las que les mencionaba de esfinterotomía y stent o ambos, como es la esfinterotomía y un catéter nasobiliar. ¿Qué ventaja tiene? Y es que a través del catéter nasobiliar se puede hacer la inyección de medio de contraste y evaluar la posición y el cierre de la fístula. El inconveniente es que son pacientes que deben permanecer hospitalizados y además el inconveniente de tener un catéter a través de su nariz. Otra alternativa es la utilización de stent autoexpandible recubierto. Lo recubierto es importante porque esto debe ser retirado. Problema, esto no es algo que esté avalado por todos los grupos de trabajo en el mundo y además por los costos también que implica el stent autoexpandible, y se reserva en aquellos casos en los que ha fracasado
la esfinterotomía y el uso de stent plásticos, que son los que se aceptan pues como parte del manejo. Y drenaje de bilioma, importante porque en los casos en los que se presenta fuga, la inserción de stent, esfinterotomía o cualquiera de las otras medidas no es suficiente y va a requerir la intervención, ya sea generalmente por vía laparoscópica, para el drenaje de esta colección y poder garantizar la mejoría. En lo que se refiere a daño ductal significante, pues esto es válido, ¿no? Que es más fácil reconocer un daño significante en una colecistectomía abierta que en una colelad. La presentación clínica puede ser variable, pero pues es mucho más fácil la identificación cuando hay una fuga biliar, ¿sí? El diagnóstico aquí, varias de las alternativas, la colangiografía, pues igual, como les decía, es válida, pero otras opciones como es la colangiografía por resonancia, en especial cuando hay clipado de la vía biliar, y de una vez me va a permitir tener una buena evaluación de la vía biliar proximal del árbol biliar intrahepático, que no se podría ver a través de una colangiografía endoscópica cuando hay una amputación del medio de contraste. Y la otra opción es la colangiotransparieto, que en algunos centros a veces pueden hacer el abordaje tanto desde el punto de vista de colangiografía transparieto hepático como por vía endoscópica, que es los conocidos rendezvous. Eso no reservado pues para todo el mundo, sino para ciertos casos especiales también con algún tipo de limitación. Aquí el tratamiento, entonces, como les decía, sabemos más o menos qué poder hacer, pero ante todo, qué no hacer. El tratamiento de los daños ductales significantes o injurias severas de la vía biliar ha sido siempre reservado hasta ahora al manejo quirúrgico. La validación y los estudios están muy en eso, pero surge la terapia endoscópica. En el mundo hay dos grupos grandes trabajando con esto. Desafortunadamente no tienen un número de pacientes como para tener un nivel de evidencia de mucho peso, pero de todas maneras tienen unos buenos datos que voy a presentar algunos de ellos. Son los grupos de Ámsterdam y el otro el grupo de Roma, que es cuya cabeza es el doctor Guido Costamaña, que tiene muy buenas publicaciones y en general trabajan de la misma manera, solo con algunas variaciones, pero también con resultados muy similares. Aquí ya han hablado de la clasificación de Bismuth. Me interesa saber porque pues aquí, hacer conocer, aquí se presenta uno de los trabajos de Ámsterdam, en donde incluyen pacientes con lesiones Bismuth 1 y 4, ¿sí? Esto también es de uno de nuestros pacientes. En este caso, decía yo, no hay posibilidad de avance de una guía a la vía biliar proximal. La fuga está toda a este lado, luego también lo reservamos para que sea evaluado por el grupo quirúrgico. Entonces, decía, este grupo de Ámsterdam presenta este trabajo, 35 pacientes bajo tratamiento endoscópico, 66 quirúrgico. Decía que aquí hay de pronto la proporción aparentemente es mayor Bismuth 1 en endoscópico que en el quirúrgico, y al contrario acá, pero no significativo desde el punto de vista quirúrgico. Se hace un tiempo de seguimiento, desde el punto de vista estadístico, se hace un tiempo de seguimiento de 4 años aproximadamente, con unos resultados excelentes o buenos, similares, pero con unas complicaciones tempranas mayores en el grupo quirúrgico que en el grupo endoscópico. Ahora, es claro que son pacientes, para la parte del manejo endoscópico son pacientes seleccionados, como decía, no todos van a clasificar para manejo endoscópico. En este grupo utilizó la inserción de stents con recambio cada 3 meses, que es más o menos lo que dura un stent plástico, durante un lapso de 1 año. De ellos,
durante ese seguimiento 21% presentó colangitis por oclusión de los stents, pero que se resolvió con el recambio de ellos, no hubo necesidad de nada más. Aquí ejemplo de una estenosis quirúrgica también de uno de nuestros pacientes, inserción de una guía en un conducto hepático y en el otro, y luego inserción de un stent, este es un 10FR y este es un 7FR en el otro lado. Y como decía, el grupo de Ámsterdam, el otro grupo, los de pacientes con tratamiento quirúrgico, a todos se les realizó una anastomosis biliodigestiva que fue hepatoyeyuno y J-root con un problema, como decía, de complicaciones tempranas. 17% de ellos presentó una estenosis recurrente. Entonces, esta es lo que hace la diferencia, ¿no? Es decir, cirugía temprana, cirugía diferida, mucho menos complicaciones en este grupo que refería a tratamiento quirúrgico del grupo de Ámsterdam. Luego, a lo que se llega es que realmente parte de la intervención en injuria de la vía biliar, cuando se hace algún tipo de intervención temprana, la opción es hacerla desde el punto de vista endoscópico y reservar el tratamiento quirúrgico de manera diferida. Esto porque igual, casi todos los pacientes que han tenido tratamiento endoscópico pueden ser manejados desde el punto de vista quirúrgico. En otras palabras, el tratamiento endoscópico no los excluye de un manejo quirúrgico posterior si lo llegasen a requerir, pero es mucho más difícil lo contrario. Pacientes con tratamiento quirúrgico después ir a un tratamiento endoscópico, la situación es más compleja. De este trabajo se dan estas conclusiones. Primero, que injurias mayores tienen que ser reservadas a centros de referencia, que el grupo interdisciplinario que debe trabajar es un cirujano hepatobiliar, endoscopista, intervencionista y un radiólogo intervencionista también. El éxito endoscópico depende del tipo de injuria, lo que decía, no todos los pacientes clasifican para manejo endoscópico, y esto que puede muchos pacientes reservarse tratamiento endoscópico temprano y una cirugía diferida si llegase a necesitarlo, ¿sí? Menciono aquí lo que puede ser diferencias entre el grupo de Ámsterdam y el grupo de Roma. El grupo de Ámsterdam tiene este siguiente protocolo, que es inserción inicial de 2 stents 10FR, en lo que es posible, cambio cada 3 meses durante un año, y de esos pacientes que ellos tienen, el 25% pueden llegar a requerir dilatación antes de la inserción de stent. A diferencia del grupo de Roma, es mucho más liberal. Dicen inserción de stent según la necesidad, ¿sí? Prefieren los 10FR, pero el que quepa y los que quepan. Y se empieza a hacer un incremento en la inserción de la cantidad de stents de acuerdo a lo máximo permitido. Aquí tienen inicial, van de 1 a 4 stents, una media de 1.7 stent inicial, pero al final tienen también un volumen de 3 a 6 stents con una media, de 1 a 6 stents con una media de 3. O sea que es muy bueno y como decía, son mucho más liberales, no son, aquí de pronto están un poco más amarrados, aunque los resultados son exactamente lo mismo. También aquí, ejemplo, un paciente aquí, clips sobre la vía biliar, pero en quien se logró el avance de la guía y poder dejar un stent insertado entre la vía biliar y recuperarla. También es un ejemplo, un paciente estenosis de la vía biliar, 3 stents, un 10FR, 2FR, este es uno de nuestros pacientes. Esta es la visión radiológica y esta es la visión endoscópica. 1, 2, 3 stents, aquí hay 3 stents, uno está en la parte inferior que no se alcanza a ver. Igual aquí, ¿sí? Aquí 1, 2, 3 y va
a insertarse un cuarto stent con la idea de poder mantener ese diámetro de la vía biliar y en el momento de hacer el retiro mantener la memoria. Eso con la idea, por lo menos parte de lo que decía el doctor Sarmiento. Al insertar un stent o hacer una dilatación se produce fibrosis y cuando se retira prontamente vuelve otra vez, corre un riesgo grande de reestenosarse y de perder el trabajo que se ha hecho. Simplemente lo que se pretende con esto es mantener un calibre, mantener esa memoria, por decirlo así, y evitar que haya reestenosis. Sin embargo, a pesar de todo esto, ese riesgo ocurre. Este es otro de nuestros pacientes, 2 stents, uno 10 FR y uno 7 FR. Este sí, 3 stents, también otro de nuestros pacientes. Entonces, ahora, resultado. Los resultados se muestran 80% de éxito, aunque del estudio de Ámsterdam, 59% de los pacientes lograron completar el protocolo de los 12 meses. Razones: o no toleraron los stents, se tuvieron que retirar, se les perdió el seguimiento, etc. De ellos, 20% hizo una estenosis recurrente, pero el 47% de todos esos pacientes en quienes se inició el estudio están libres de estenosis a largo plazo, que es un plazo de más o menos hasta ahora de 9 años. Entonces, pues ahí queda a consideración de todos y ver el manejo endoscópico como una de las alternativas en muchos de los pacientes. Como decía, este estudio es un estudio retrospectivo, todavía falta por clarificar pues toda una serie de elementos y poder consolidar estos resultados y difundirlos para que tengan una aceptación más amplia. Ahora, complicaciones en cuanto al manejo endoscópico. Mortalidad a 3%, complicaciones del 10 al 5%, de ellos son colangitis, pancreatitis, sangrado y migración del stent, sobre todo migra a la vía biliar, pero que sigue siendo similar al tratamiento quirúrgico, o sea, esto no se incrementa. Entonces, nuevamente, aquí a considerar esto y muchas gracias.